¿Cómo superar las crisis familiares? Pero hay que preguntarse cómo se inician también, cómo se producen, qué elementos empiezan a aparecer para que se comience una crisis familiar. Cómo superarlos también es importante. Lo vamos a conversar en el programa. Estamos con Rosa Taramona, que es psicóloga. Rosa, buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias, siempre es un gusto venir con ustedes. Buen día. Efectivamente, estas crisis, ¿no?, que a veces no esperamos, estas situaciones que se dan dentro de la familia que a veces no esperamos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad declarada de un momento a otro, una enfermedad grave, obviamente, ¿no?, o también a veces situaciones, ¿no?, donde se dan, por ejemplo, adicciones, ¿no?, ludopatías, la separación también a veces trae crisis familiar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, siempre trae. No, siempre traen crisis familiar. Bueno, lo que tendríamos que comenzar es por establecer qué cosa es una crisis dentro de la familia, ¿no?, que finalmente se traduce como una desorganización, ¿no?, algo que produce un desorden, una desestructuración del medio familiar y que afecta a todos los miembros de la familia, a los padres y a los hijos. A mí siempre me gusta recalcar eso porque muchas veces se tiene la idea que a los hijos no los afecta, no, es que ellos son chicos, no comprenden, no se dan cuenta de la situación, y entonces eso es falso. Todos dentro de la familia sufren. Hay dos tipos de crisis fundamentalmente: las crisis previstas, que son aquellas donde uno puede prepararse de alguna manera y que tienen que ver con el proceso normal de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, yo siempre digo, la de nido vacío, que ya me va a tocar vivir pronto, cuando los hijos se van, pues si la familia, la pareja entra en crisis, o cuando los papás tenemos hijos chicos y de repente entran a la adolescencia. La verdad es que para muchos papás que los hijos entren a la adolescencia también es una crisis familiar terrible en muchas familias. Y tenemos también las crisis no previstas, que es así, definitivamente desencadenan un problema agudo. Por ejemplo, el fallecimiento de un padre, ¿no?, que no estaba previsto por un accidente. O una enfermedad, ¿no? O una enfermedad. La ventaja de las enfermedades es que, digamos, si no es fulminante, sino que se da a largo plazo, te permite ir preparando a la familia respecto a cómo afrontar esa situación. Pero definitivamente todas esas cosas generan crisis y cambio. A mí me lleva a pensar un poco, somos muchas veces alarmistas. Hay una pequeña discusión en casa, hay una pequeña desaveniencia y creemos que estamos en crisis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto en el que decimos sí, ya es una crisis esto? Claro, lo que ocurre es que tenemos que pensar que cuando viven tantas personas que tienen características diferentes, es difícil que todos se pongan de acuerdo, pues es difícil que todos caminen en la misma dirección. Para eso es muy importante la parte de la información, de la comunicación, del ponerse de acuerdo, establecer metas en común, ¿no? Esas cosas que parecen insignificantes pueden llegar a convertirse en severas crisis familiares cuando ya esto de acá interfiere en un normal desenvolvimiento de la familia. Entonces, una crisis pequeña, como por ejemplo el hecho de que una pareja no se ponga de acuerdo respecto a la crianza de los hijos, o cómo establecer normas, o qué rutina seguir, o qué cosas hacer los fines de semana, puede desencadenar pues en una situación de inconformidad que finalmente puede desencadenar en una infidelidad, y que finalmente la infidelidad se convierte en una crisis muy aguda dentro de los problemas de familia, ¿no? Entonces, digamos que es un preámbulo, ¿no? El tener estas discusiones y estas desavenencias que no se ponen de acuerdo pueden desencadenar en crisis familiares. En una familia donde hay niños, ¿no?, si es que hay un motivo, como lo puede ser una enfermedad, ¿es mejor comentárselos, es mejor hacerlos a ellos partícipes o hacer lo que muchas familias hacen, que es ocultárselos hasta el final? ¿Qué recomiendas? Lo que ocurre es que es importantísimo cuando se tiene niños, el primer aspecto respecto a una crisis es mantener a los hijos informados. Ya sea cuando el papá se queda sin empleo, por ejemplo, otra cosa que hacen los papás es que se quedó sin trabajo o la situación económica ha cambiado y los papás, como sea, tratan de encubrirlo y que los hijos no se den cuenta y tratan de llevar un ritmo de vida nefasto que algunos meses los lleva a la debacle. Cuando hay una enfermedad también ocurre lo mismo. Lo importante primero es informar. Ahora, ¿qué debemos informar? ¿En qué proporción y qué cantidad de información? Depende mucho de la edad de los hijos. Pues, si yo tengo un hijo de 3 años, no le voy a informar que el papá está con cáncer y que a lo mejor en poco tiempo va a fallecer. Pero si tengo un hijo de 14 o de 15, es indispensable. Entonces tenemos que también tener cuidado con qué tipo de información es la que les proporcionamos, cuál es el nivel de información que debemos brindar y qué tipo de apoyo vamos a solicitar y vamos a buscar para hacer la contención. Entonces, primero es informar, otro es ponerse de acuerdo todos los miembros de la familia, hacer participar en la toma de decisiones. Por ejemplo,
cuando hablabas tú del paciente que está enfermo y hay el papá está enfermo y tenemos hijos grandes, es conveniente que los hagamos partícipe del tipo de tratamiento que se va a dar, qué opinan ellos acerca de ellos. La verdad es que los chicos adolescentes ayudan mucho, investigan por internet, buscan nuevos tratamientos y se pueden convertir en una herramienta útil para dar apoyo y contención al resto de la familia si hay hermanos más pequeños o si la mamá se encuentra muy frágil, por ejemplo en caso de ser el papá o viceversa, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que buscar también en ellos el hecho de tener aspectos positivos que nos permite ir apoyando a la familia. Y con relación, o sea, cuando se dan estas crisis, por ejemplo, cuando hay una adicción, ¿no? Que ya es otro tema totalmente diferente, pero que puede estar presente ya sea en papá, en mamá o en algún miembro de la familia. Y hay adicciones de todo tipo, ¿no? Una, por ejemplo, frecuente y asolapada es la ludopatía, ¿no? En la cual pues las personas van perdiendo todo lo que van teniendo porque lo están apostando, ¿no? Todo lo que tienen, todos sus bienes los van perdiendo. En este caso, evidentemente los chicos se van a dar cuenta que algo está sucediendo, ¿no? En una situación como una adicción, evidentemente la persona adicta necesita atención inmediata. Pero ahí, ¿a quién se le daría la prioridad? Porque estamos hablando de una familia. ¿Cómo podemos ahí canalizar, digamos, la atención, la ayuda, el soporte, en este caso un soporte psicológico, terapéutico, ¿no? Claro, lo que ocurre es que a nivel terapéutico, dentro de los programas que trabajan con adicciones y con personas que tienen problemas de adicción, se hace la intervención a toda la familia. O sea, se hace la intervención aguda, que puede ser internamiento, ¿no? Para el paciente clínico, en este caso la persona que sufre la adicción, pero se hace soporte a toda la familia, a la esposa, a los padres muchas veces si es que están dentro del hogar, a los hermanos, a los hijos, porque toda la familia sufre dentro de este proceso a nivel de pérdida y el cambio, porque algo muy, muy notable en el tema de las adicciones es que hay un problema, comienza a haber serios problemas a nivel de interacción social. Entonces, en el alcoholismo, en la farmacodependencia, un papá que puede ser muy lindo y muy bueno y muy cariñoso, cuando está bajo los efectos del consumo de la droga o del alcohol, cambia completamente. Una mamá, por ejemplo, con ludopatía, que puede estar muy arreglada, muy preocupada y tener cosas muy lindas, de repente deja de tenerlas porque comienza a vender hasta lo último que tiene y de repente tenía cosas preciosas y ya no las tiene. Y los chicos rápidamente se dan cuenta de ese entorno. Entonces, a nivel social comienza a afectarse muchísimo y ahí necesita mucho apoyo los hijos fundamentalmente y la pareja. Qué importante eso, ¿no? A veces solamente al que está adicto se le manda o se le encierra, por decirlo así de alguna forma, pero es todo lo que tiene que estar involucrados en la recuperación de ese ser y de la familia completa. Sí, es importante mencionarlo porque efectivamente muchas personas solamente se centran en la persona que tiene el problema, en este caso el adicto, como bien dice Gustavo, y no le dan el espacio que necesita el resto de la familia, ¿no? Sí, pero como le digo, ahora los tratamientos tienden a ser más integrales y no solamente trabajan con el paciente, sino que tienden a trabajar con la familia. Depende también del nivel económico del que estemos hablando. Eso, exacto, ¿no? En eso sí tienes toda la razón, pero la verdad es que aquí existen institutos de salud mental y los institutos de salud mental hacen un abordaje completo con el psicólogo, el psiquiatra, la terapia de familia, la terapia de grupo. El tema es que también vamos a ser realistas, eso demanda pues un gran tiempo, una gran espera, porque es un poco complicado. Pero es importante. Sí, es indispensable, indispensable. Ahora, yo volviendo de pronto a las parejas, ¿no? Escucho frecuente, o se escucha mucho, tenemos un mes discutiendo, estamos en crisis. O sea, podemos decir que es el cúmulo de discusiones puede provocar lo que se llama crisis. Sí, claro, como te decía yo, al final de cuentas la crisis es la desorganización que uno ya no puede manejar y que afecta en una forma continua la relación dentro del entorno familiar. Entonces, como te comentaba, esas pequeñas situaciones de no ponerse de acuerdo pueden generar crisis que son rupturas. O sea, la crisis finalmente es una ruptura. Entonces, estas pequeñas discusiones, por ejemplo, pueden generar problemas de comunicación y finalmente conducirnos a un tema de divorcio, pues que la realidad es una crisis muy frecuente ahora en nuestro medio, ¿no? El nivel de divorcios es muy alto y entonces al final de cuentas toda la familia sufre, se desorganiza y resulta bastante complicado para los hijos. Rosa, tú que ves estos temas, ¿cuál es el tema más frecuente que llega a tu consultorio? ¿Respecto a divorcios? ¿Respecto a separaciones? No, a crisis familiares.
Bueno, lo que ocurre es que como nosotros tenemos un consultorio fundamentalmente de chicos, o sea, donde vemos chicos, yo te diría que lo más frecuente es lo del tema de divorcio. Algo que hay muy frecuente ahora es el tema económico, ¿no? Eso también, el cambiar de estatus económico de repente genera muchas dificultades dentro del entorno familiar. Y ahí, ¿cuál sería el apoyo? Porque evidentemente cuando el papá pierde el trabajo, ¿no? o mamá o aquella persona que sea el sostén principal de la familia, todos se ven afectados. Incluso si es que hay hermanos de diferentes edades también, hasta el más chiquitito se va a ver afectado. ¿Cómo es ahí el abordaje? Por ejemplo, ahí lo que tiene es que reestructurarse el sistema organizativo y de la familia respecto a los gastos, en qué se van a distribuir, y es muy difícil. Yo he visto casos donde los papás han tenido desde que cambiar de colegio a los hijos, ¿sabes? Claro. Que ya no se puede, vamos a cambiarlos de colegio porque esto es muy caro, vamos a vender el carro. Yo tuve una pareja que tuvieron que vender hasta su departamento, ¿no? Vender el departamento y comprar uno más chico, y más económico, para que con esa diferencia de dinero poder solventar sus gastos. Y esa adaptación fue el problema. Temporada. Claro, y llegaron al consultorio por eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, ahí cuán importante es hablar con todos los miembros de la familia, y el abordaje está dirigido a hablar con el papá, la mamá y todos los hijos, y que no tiene que ver con el castigo, porque los chicos se sienten culpables y sienten, por ejemplo, que les están quitando cosas. Sí, pero ¿por qué nos haces esto? O sea, no nos quieres, nos estás acusando. Entonces ellos tienen que entender, y todos tienen que entender que nadie lo quiso. En todo caso, ¿no? Ya para cerrar y para terminar, digamos, lo más aconsejable y lo que tú podrías recomendar en este caso sería la comunicación. Sí, siempre, definitivamente. La comunicación, como digo, mantener informados a los hijos y que se den planteamientos a partir de ahí. Excelente, Rosita, muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues se nos fue el programa, no nos queda más que despedirnos. Se fue volando, Se fue volando, pero lo hemos disfrutado mucho, hemos aprendido muchísimo, temas muy interesantes los que hemos tenido hoy día, así que solamente queda pues que ustedes los comenten, los retransmitan, que esto es importante. Así es, estamos en el correo bienporcasa@tvperú.gov.pe, y el Facebook es... Y búsquennos en nuestro Facebook, que estamos como Bien por Casa, ahí estamos, escríbanos, que nosotros estamos atentos. Muchísimas gracias. Chao.